dificultad para eliminar las deposiciones. De ahí que es un problema de gran importancia del punto de vista epidemiológico, inclusive porque constituye un motivo de consulta frecuente en la consulta de medicina general. Estas estadísticas son de los Estados Unidos, dicen que entre los pacientes entre 30 y 64 años tienen un 12% de estreñimiento, pero esta frecuencia, esta incidencia va aumentando con la edad. De ahí que entre los 65 y 93 años este porcentaje sube a un 23%. Se dice que en adultos jóvenes se ha descrito el uso de laxantes de entre 3 a 4 veces al mes, y en pacientes mayores esta frecuencia sube a 3 a 10 laxantes por semana. En Estados Unidos, 2,5 millones de consultas por año. Y desafortunadamente la mayor parte de estas consultas no son realizadas por especialistas. En general, el paciente aquejado de este problema recurre primero a los consejos o de los familiares, o de la vecina, o del farmacéutico del barrio. Y pues desafortunadamente en ocasiones deja pasar tiempos preciosos para manejar correctamente su problema. Dividiremos la constipación en aguda y crónica. Constipación aguda es la que, pues, decíamos, seguramente en algún momento de nuestra vida hemos tenido, causada por transgresiones alimentarias o por algún viaje, y que suele resolverse espontáneamente sin dejar ninguna secuela. A la que nos vamos a referir ahora es a la constipación crónica. El concepto de constipación crónica pues involucra muchos factores. El paciente en general cree que si no ha ido todos los días o pasado un día, ya se considera estreñido, y no es así. El concepto de estreñimiento más bien está relacionado con otros factores más que con el factor de tiempo interdefecatorio. Y la evolución del concepto de estreñimiento ha sufrido algunas modificaciones y ha requerido del concurso de especialistas del mundo entero para poder definir exactamente a qué se considera una constipación crónica. Aquí tenemos un listado de los criterios de Roma II, en que dice que constipación sería la presencia de 2 o más síntomas de estos 4 que vamos a mencionar, de posiciones con esfuerzo en más del 25% de las veces, heces duras en más del 25% de las veces, evacuación incompleta en más del 25% de las veces, o 2 o menos evacuaciones por semana. 2 o más síntomas de este listado son consideradas como constipación crónica. Estos criterios se han ido modificando. Son criterios de Roma III y actualmente ya han salido los criterios de Roma IV, pero que no tienen mayor diferencia, ¿no? Como vemos aquí, incluyen algunas otras cosas, como posiciones dificultosas, posiciones duras, sensación de evacuación insuficiente, sensación de bloqueo rectoanal, o la necesidad de realizar maniobras de digitalización para poder evacuar. De posiciones blandas son raras sin el uso de laxantes, y hay que tomar en cuenta que hay que diferenciar del síndrome de intestino irritable con tendencia a estreñimiento. Esta imagen me gusta mucho en la consulta externa, ya que muchas veces el paciente tiene dificultades para definir las características de su materia fecal. Entonces, esta escala es muy gráfica y es fácil preguntarle al paciente con cuál de estas imágenes identificaría las características de su deposición.
Entonces tenemos un tipo 1 en el que son trozos separados, duros, escíbalos o de posiciones caprinas, de posiciones como de oveja. Tipo 2, ya estos fragmentos conglomerados, pero aún de materia fecal dura. Tipo 3, el mismo conglomerado de estos fragmentos, pero con grietas en la superficie. El tipo 4, que es el considerado normal, que sería como la forma de una salchicha, lisa y relativamente blanda. Y a la inversa, luego vienen los materia fecal pastosa, pero disgregada, fragmentos pastosos de bordes irregulares y finalmente líquida. Hay que tomar en cuenta varios factores que pueden influir en la aparición de este problema. Se dice que en el sexo femenino es más frecuente la constipación. Aparentemente hay factores hormonales que condicionan una disminución de la motilidad colónica y también influye mucho el comportamiento de las mujeres. En general, las mujeres son mucho más pudorosas y tienen más reparos en utilizar cualquier lugar para eliminar sus deposiciones. De tal forma que muchas veces van postergando el deseo defecatorio, y si esto se va produciendo reiterativamente, llega un momento en que el intestino se acostumbra a trabajar poco. Como habíamos mencionado, pues a mayor edad, mayor probabilidad de constipación relacionada con disminución de la fuerza muscular en los músculos abdominales, la vida más sedentaria, el uso de medicación, la polifarmacia en los pacientes de edad puede condicionar alteraciones en el tránsito intestinal. El tipo de dieta es importante, ya que para que el intestino funcione correctamente necesita de cierta cantidad de fibra en su composición y de líquido. El ejercicio promueve, favorece los movimientos intestinales, de manera que el paciente de vida sedentaria va a tener mayor predisposición a adquirir este problema. Esta es una diapositiva que la suelo utilizar en algunas conferencias, primero para despertar a los asistentes que están semidormidos, ya que es chocante ver una diapositiva con tanta información, con tantas letras. Sin embargo, la intención de esto es nada más mostrar la cantidad de factores que puedan influir en la producción o que conduzcan a producir estreñimiento en los pacientes. Hablemos un poco de la fisiología de la defecación. Mil perdones. Como sabemos, el material proveniente del intestino delgado es prácticamente líquido. Este material llega al ciego a través de la válvula ileocecal y luego, mediante movimientos propulsivos del intestino grueso, este material va progresando a lo largo del intestino hasta llegar al recto. En este trayecto, el intestino se encarga de absorber el líquido, ya que si no hubiese esta función, pues el paciente estaría permanentemente con deposiciones líquidas. Este material es transportado hasta el recto, donde ya adquiere una consistencia semipastosa. La presencia de este material en el recto distiende las paredes del recto, condicionando un estímulo a terminaciones nerviosas que le indican al cerebro que, bueno, que el recto está ya lleno y necesita evacuar. De tal forma que el cerebro pues envía señales mediante impulsos neurológicos para relajar, para producir contracción a nivel del intestino, de la musculatura abdominal y producir relajación de los esfínteres externo
e interno y se produzca el proceso de defecación normal. Entonces, aquí podemos ya detectar algunos problemas que pudiesen presentarse. Uno, que el intestino sea demasiado largo y que en ese trayecto se produzca una absorción exagerada de los líquidos. Entonces, eso haría que la materia fecal que llega al recto sea demasiado seca y dura, disminuyendo su capacidad de estimular el reflejo de defecación. Que la cantidad de fibra que el paciente haya ingerido sea insuficiente para producir ese bolo fecal que estimule el reflejo de defecación. O que la cantidad de líquido sea insuficiente, la cantidad de líquido ingerido por el paciente sea insuficiente de tal forma que este líquido sea absorbido en el intestino y llegue muy poco líquido al recto. Entonces, como vemos, hay varias alteraciones que se puedan producir en la función defecatoria. Ondas de contracción colónica infrecuentes o ausentes, que pueden ser de origen central, de origen neurológico, o que pueden ser adquiridas. Como habíamos dicho, esto puede ocurrir en las personas que van postergando el reflejo defecatorio. Una falla en la relajación del complejo esfinteriano por alteraciones neurológicas o por alteraciones musculares, especialmente en mujeres multíparas, en las que se produce una disminución del tono muscular del piso pélvico. Un esfuerzo inefectivo causado por alteraciones en la morfología del recto que hacen que el vector de fuerza que hace que la materia fecal sea eliminada se desvíe hacia ciertas curvaturas, como veremos en las próximas diapositivas. Una sensación rectal disminuida dependiendo de una dilatación de la ampolla rectal por alteraciones neurológicas que haga que permita que se acumule mayor cantidad de materia fecal y de tal forma que cuando se produzca el estímulo, esta materia fecal sea tan dura, tan consistente, que ya sea difícil su evacuación. El estreñimiento suele estar también relacionado con alteraciones psicológicas o psiquiátricas. Aparentemente, en pacientes extrovertidos, optimistas, las heces suelen ser de mayor peso y de más fácil eliminación. Existen enfermedades sistémicas claramente definidas como el hipotiroidismo o la diabetes, que pueden producir disminución de los movimientos peristálticos. Alteraciones neurológicas, como la disminución del control de conciencia, pacientes en estado de coma, enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple. Pueden haber alteraciones estructurales del colon, pueden haber fenómenos obstructivos dependientes de estenosis, ya sean benignas o malignas. Alteraciones en el funcionamiento del músculo liso, como cierto tipo de miopatías, o alteraciones en la inervación del intestino, como en el caso de las aganglionosis congénitas, la enfermedad de Hirschsprung, o neuropatías adquiridas, como en el Chagas o algunos procesos tumorales. Alteraciones a nivel del piso pélvico, que habíamos dicho que son frecuentes en pacientes multíparas, produciéndose alteraciones morfológicas en la anatomía del piso pélvico o del mismo recto, que disminuyen la efectividad del esfuerzo defecatorio. Esta gráfica nos muestra la presencia del rectocele. Es una alteración. Aquí vemos la característica normal del recto y la región anal. Aquí vemos que el recto se ha prolapsado hacia adelante, hacia la vagina, causando un fondo de saco. Esto haría, como dijimos, que el esfuerzo o que el vector de fuerza defecatorio, en lugar de ir directamente hacia la región anal, el vector de fuerza se proyecte contra este fondo de saco,
disminuyendo la efectividad del proceso de evacuación. Existen muchos medicamentos que pueden causar disminución de la motilidad intestinal, el uso de analgésicos, especialmente los analgésicos opiáceos, medicamentos anticolinérgicos como los antiespasmódicos, algunos antiácidos que tengan en su composición calcio y aluminio. Habíamos mencionado desórdenes, alteraciones psicológicas o psiquiátricas como la depresión, los desórdenes en el régimen alimentario, pacientes que voluntariamente no quieren comer, como la anorexia nerviosa, hace que haya menor cantidad de contenido en el intestino, menor cantidad de fibra, menor estimulación del proceso de defecación y por lo tanto estreñimiento. Y esto de la negación de la actividad colónica es muy interesante, ya que más de una vez hemos estado con pacientes que dicen no haber tenido deposiciones en mucho tiempo. Insisten en que no tienen deposiciones por semanas y sin embargo al examen físico pues no se constatan lo que uno esperaría encontrar. Prácticamente encontramos abdomen normal. Alguna vez a estos pacientes se les pide realizarse los estudios correspondientes como el tiempo de tránsito colónico, que demuestra que su actividad es totalmente normal y simplemente que el paciente, pues, por razones de alteraciones psiquiátricas, niega esta actividad. Este problema podría estar asociado a algunos síntomas. Bueno, obviamente el síntoma más frecuente son las deposiciones infrecuentes, una urgencia ausente o infrecuente. El paciente no siente la necesidad de evacuar. Heces difíciles de evacuar, heces pequeñas, grandes o con esfuerzo. Esfuerzo inefectivo, como dijimos, necesidad de digitación, maniobras en el caso de los rectoceles. Hay mujeres que aprenden a empujar a través de la pared vaginal el recto y corregir el cambio de dirección del recto. Frecuentemente hay la sensación de evacuación incompleta. El paciente nos dice que sí, que tiene deposiciones, pero que no evacúa completamente. Dolor anal o perianal en relación a alteraciones, a lesiones producidas por el esfuerzo defecatorio, como fisuras o hemorroides. Distensión abdominal por presencia de materia fecal o gases intestinales, halitosis. Puede haber, algunos pacientes refieren cefaleas frecuentes o estado nauseoso. Al hacer la historia clínica hay que tomar en cuenta varios detalles. Desde luego hay que tomar muy en cuenta el tiempo de evolución. Si es un estreñimiento de larga data o es un estreñimiento agudo reciente. Como mencionamos, los síntomas que pueden estar asociados a este cuadro. Es importante la historia obstétrica, ya que hemos visto que la multiparidad puede causar o puede producir alteraciones en el tono de la musculatura del piso pélvico. Enfermedades como diabetes, hipotiroidismo, uso de medicamentos y hacer un listado del tipo de alimentos que el paciente ingiere y el modo de vida, si es un paciente de vida sedentaria o es un paciente con una actividad física normal. El examen físico incluye una revisión general del paciente, tratando de pesquisar o detectar otras enfermedades u otras patologías. El examen regional incluye un examen de abdomen, ver las características, si este es globoso, si es blando, si más bien presenta masas anormales como la presencia de materia fecal. El tacto rectal para detectar alteraciones en la región anal como hemorroides o fisuras y el uso en consulta de la anoscopía o la rectoscopía. Exámenes bioquímicos para detectar alteraciones ya de enfermedades que deben excluir enfermedades sistémicas.
como dijimos, diabetes, hipotiroidismo, y exámenes para detectar alteraciones estructurales del intestino. Entre estas tenemos la radiología, la endoscopía. Una radiografía simple de abdomen, en este caso nos muestra un abdomen, un intestino ocupado por unas imágenes radioopacas descritas como imagen en miga de pan. Esta imagen en miga de pan es característica de la presencia de materia fecal. Entonces aquí tenemos una radiografía de un paciente con un fecaloma, presencia de materia fecal retenida en el intestino grueso. Aquí tenemos dos radiografías del mismo paciente. A la izquierda, un paciente, una radiografía que muestra esas imágenes mencionadas como de miga de pan, y luego de tratamiento para evacuar esto, pues vemos que se ha conseguido una evacuación completa de esta materia fecal. Es un fecaloma médicamente tratado. En ocasiones, estos fecalomas pueden traducirse con datos de obstrucción intestinal. Aquí tenemos un intestino, un segmento del intestino grueso muy dilatado, distendido con aire, y por debajo presencia del fecaloma o de materia fecal. Otras radiografías que muestran la misma imagen, presencia de materia fecal impactada en el colon. Un estudio que es muy importante y que nos brinda mucha información acerca de la morfología y las características del intestino grueso es el estudio radiológico mediante la aplicación de una mezcla de aire y de bario. Bario es un elemento radioopaco que nos va a permitir estudiar las características de las paredes del intestino, la longitud, el diámetro de las asas del intestino. Se introduce contraste por vía rectal, mediante una sonda rectal, y alternativamente se va insuflando aire para conseguir que el intestino se distienda y el contraste se adhiera a las paredes y nos permita observar las características de estas paredes. Aquí vemos una radiografía normal, ciego, el colon ascendente, ángulo hepático, el transverso, el ángulo esplénico, el descendente, el sigmoide, el recto y finalmente la región rectoanal. Entonces, como dijimos, esto podría permitirnos encontrar algunas alteraciones, como en este caso una distensión o una dilatación de la ampolla rectal. Esta dilatación de la ampolla rectal, como dijimos, puede conllevar una disminución de la sensibilidad del recto a la presencia de materia fecal y permitir que se acumule materia fecal en este segmento. Otra utilidad de la radiografía de colon es la posibilidad de detectar lesiones tumorales que estén causando obstrucción en el trayecto del intestino. Aquí tenemos una lesión típica descrita como en mordida de manzana, en la que la luz colónica se ha reducido a este pequeño pasaje de contraste. Esta es lesión tumoral, esta es lesión tumoral, en la unión del recto y el sigmoides. Otro estudio radiológico que nos muestra esa imagen en mordida de manzana en el colon ascendente, próximo al ciego, que ha disminuido notablemente el diámetro de la luz colónica, causando de esta manera obstrucción al paso de la materia fecal. La colonoscopía es también un estudio que puede darnos información, especialmente cuando se trate de pesquisar o de demostrar la presencia de lesiones tumorales, que van desde lesiones iniciales, como esta, que está causando una disminución del diámetro de la luz colónica,
hasta lesiones más avanzadas en las que ya la luz intestinal está muy disminuida, o finalmente podrían causar obstrucciones completas en el tránsito intestinal. Otro estudio que tenemos a mano es la medición de la velocidad del tránsito intestinal. Este estudio consiste en la administración de unas cápsulas que contienen un material radiopaco, que la cápsula se desintegra en el estómago y libera las partículas de material radiopaco, y en radiografías sucesivas uno puede observar la distribución de estos cuerpos radiopacos. Entonces puede detectar alteraciones en el tránsito colónico, como alteraciones en la contracción, ya que la distribución podría ser, como en este caso, dispersa. Las partículas están en colon ascendente y algunas en colon descendente y muy pocas en la región rectal. Luego de 5 días vemos que las partículas o los cuerpos radiopacos se han ido concentrando más en el lado izquierdo. Este estudio nos demuestra que es un problema de tránsito lento del intestino. Aquí tenemos imágenes en las que podemos ver al día 4 las partículas están en el colon ascendente, el día 7 se han concentrado en la región rectosigmoidea, el día 10 permanecen en esta región. Entonces, este estudio nos está demostrando que el problema está a nivel del último segmento del intestino. Es un problema ya de eliminación de la materia fecal, probablemente por alguna denervación secundaria a Chagas. Otro estudio que no se realiza en nuestro medio, se realiza en otros centros, en otros medios, es la defecografía, que consiste en un estudio radiológico dinámico. Introduce en el recto del paciente un material gelatinoso mezclado con contraste, y se le invita al paciente a realizar una defecación, mientras este proceso está registrado con el equipo de rayos X. Desde luego que se realiza en cámaras especiales que conservan o cuidan el pudor del paciente. Y estos son los resultados de la defecografía. Entonces, como veremos, en reposo, este es el ángulo rectoanal, que es un ángulo relativamente cerrado, y con el esfuerzo de la defecación, este ángulo se abre, permitiendo el paso del contraste hacia el exterior. Este es un proceso normal defecatorio. Últimamente se está realizando la defecografía por resonancia magnética nuclear. Esto permite ya mejor definición y la posibilidad de detectar otro tipo de alteraciones. Tenemos aquí una fase inicial de reposo, una fase de estimulación y una fase de eliminación del contraste. Otro examen que sí se puede realizar en nuestro medio es la manometría rectoanal. Consiste en la introducción de una sonda que tiene varios sensores, varios puntos sensores, para detectar la actividad contráctil del recto, de tal manera que nos dé una idea de cómo está funcionando este segmento y poder orientar nuestra terapéutica. Últimamente se están realizando ya manometrías con alta definición,
que nos muestran inclusive imágenes de la región rectal, indicándonos la presión que tiene cada uno de estos segmentos. Entonces, como verán, todos estos procedimientos están destinados a tratar de establecer las causas del estreñimiento. Lo más importante, la historia clínica, una historia clínica que nos va a orientar hacia la posibilidad de que este estreñimiento sea secundario a alguna enfermedad de base. El examen físico, que incluye el tacto rectal, que podría evidenciar la presencia de lesiones a nivel anal. El uso racional de los exámenes de gabinete, como la radiología, la endoscopía, la manometría y la defecografía en otros centros. Todo esto nos va a permitir hacer un diagnóstico y orientar nuestro tratamiento de tal forma pues que el proceso defecatorio sea placentero, sea fácil, sea agradable y no constituya un martirio para el paciente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por sus